Ahora con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Pablo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Encantado, Pascal. Rodrigo, encantado. Gusto de saludarlos. Bueno, el viernes pasado se dio a conocer la instalación de 12 mesas de trabajo entre el Consejo Coordinador Empresarial y el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Estuviste tú, estuvo Alfonso Romo, propuesto como jefe de la oficina de la presidencia. Cuéntanos cómo sientes el entorno, las conversaciones con el equipo de transición, Juan Pablo. Pues ahora que ya son formalmente constituidos como equipo de transición, podemos empezar un diálogo más abierto y profundo. Por eso hemos decidido hacer estas mesas, que ya las veníamos preparando desde el 4 de julio que nos visitó el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial, pero que ahora sí las podemos trabajar de manera formal. Y sí, hay distintos temas que nos interesa trabajar, compartir el diagnóstico, compartir las propuestas del sector privado y generar compromisos de ambos lados para encontrar soluciones a los problemas que tenemos y a los retos que tenemos en materia laboral, en materia de seguridad, en materia de infraestructura y logística, vivienda, salud, como es el caso que nos preocupa durante esta semana, y cada uno de los temas de las 12 mesas que buscamos hablar y dialogar con los secretarios propuestos. Juan Pablo, ¿cómo se ve desde el sector privado esto que planteaba Alfonso Romo en cuanto a que no se va a modificar el marco fiscal? Es decir, no habrá, modificaciones ni a la alza, pero tampoco en cuanto a reducir los impuestos. ¿Cómo se ve esto y cómo se establece la calidad del diálogo en esa materia? No, el diálogo está abierto y profundo. En materia fiscal, hoy lo que nos preocupa es el presupuesto para el próximo año. Verificar que con los programas de austeridad sí se reoriente el gasto de manera eficiente y que sea sustentable para tener superávit primario, no sea necesaria contraer mayor deuda y llevar mucha responsabilidad en las finanzas públicas. Esos recortes habría que ver que no afecten la marcha de la propia economía, es decir, sí nos interesa, por supuesto, una alta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, pero también nos interesa hablar sobre proyectos de infraestructura y logística que México requiere para aumentar la productividad, el manejo, el transporte de las mercancías, logística que permita conectividad y que entonces haga más atractiva inversión y generación de empleo. Para nosotros es muy importante la inversión, pero al mismo tiempo es prioritaria la responsabilidad de las finanzas públicas y en el tema fiscal empezar a hablar sobre las pensiones y la seguridad social, porque las pensiones tenemos que resolver que no estamos ahorrando lo suficiente para prevenir que cuando los jóvenes trabajadores de hoy, dentro de 15 o 10 años o 20 se jubilen, se haya ahorrado lo suficiente para tener una pensión digna en su momento. Y eso significa que tenemos que ahorrar un poco más del doble de lo que actualmente estamos ahorrando en el sistema pensionario. Y tenemos que ser muy creativos en encontrar soluciones a este respecto. Estas conversaciones las estamos empezando a tener con el equipo de transición. Son retos que son importantes para resolver y estamos nosotros en la disposición de asumir compromisos y al mismo tiempo compartir el diagnóstico y buscar soluciones que sean factibles, tanto de política pública como de colaboración público-privada para las mismas soluciones. Juan Pablo, la visión que tienen los empresarios de las necesidades en materia de infraestructura, ¿empata con los anuncios que ha hecho el equipo de López Obrador? Bueno, hemos tenido ciertas discusiones de manera técnica, no desde el punto de vista ético ni de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia. Y con estas mesas nosotros pensamos que técnicamente podemos empatar una visión sobre la inversión en infraestructura,
y público-privado, no necesariamente solo con recursos públicos, sino con la dirección de política pública dictada por ellos, podamos generar los proyectos necesarios de conectividad, de logística, de infraestructura que México requiere en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en conectividad para llevar gas al sur-sureste del país, en distinta infraestructura para generar energía eléctrica de manera sustentable y limpia. Nos hemos comprometido para el 2050 generar más de el 40% de nuestra energía bajo el concepto de energías limpias. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Los compromisos de desarrollo sustentable de México están firmados internacionalmente y tenemos que avanzar con inversiones público-privado, pero con la dirección de política pública que normative esto y que nos permita avanzar de manera sustentable. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que se ha anunciado en materia de infraestructura? Me refiero al gasto de 160,000 millones de pesos en una nueva refinería, 50,000 millones de pesos en la reconfiguración de las 6 refinerías existentes y 150,000 millones de pesos en el llamado Tren Maya. Pues nos interesa dialogarlo con el equipo de infraestructura del presidente electo. Nos interesa hacer los análisis en conjunto y plantear la mayor rentabilidad económica y social de los proyectos. Evidentemente requerimos de invertir en energía y poner los recursos en los mejores proyectos que podamos tener para generar la infraestructura necesaria. Es eso algunos de los temas de infraestructura que queremos tocar. Juan Pablo, por otro lado, estamos en un momento álgido en materia del Telecán. ¿Cómo se va viendo desde el sector privado? ¿Se observan señales de los Estados Unidos de la inminencia de que se pudiera alcanzar un principio de acuerdo, pero hay preocupación en cuanto a que se vayan a hacer sacrificios importantes para lograr este principio de acuerdo? ¿Cómo lo estás viendo? Estamos en una fase de cierre y eso significa un esfuerzo de ambas partes, no puede ser solo de una, para acercar las posturas y buscar tener un acuerdo en principio. En materia de reglas de origen, la industria automotriz que opera en México está participando activamente y nuestro principio es de que debemos de defender la planta laboral y de inversión que ya se ha hecho en México y generar condiciones para que se siga invirtiendo en México. Y entonces cualquiera de las concesiones que se pueda hacer tiene que llevar estos principios y así lo estamos viendo. Todavía no puedo dar detalles porque estamos todavía en negociaciones, pero estamos buscando que México siga siendo competitivo y atractivo para que las inversiones en el clúster automotriz se sigan dando en México, la generación de empleos y que más investigación y desarrollo, más diseño, más infraestructura de proveedurías se pueden establecer en México tal que nos permita acercarnos a la competitividad laboral que se tiene en Canadá y en Estados Unidos. Pero esto es un proceso por las asimetrías naturales de las economías. Sin embargo, lo podemos compensar con otros factores que están en la negociación que nos permita la atractividad para las inversiones y generación de empleo en México. Pues bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho estos minutos para el programa. Encantado, Pascal. Rodrigo, un gusto saludarlos y buen día para todos. Gracias, Juan Pablo Castañón, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Rodrigo. Pascal, pues mencionar que en este momento está el tipo de cambio en 19.01. Yo creo que va a tener una corrección si se logra este principio de acuerdo. Ya escuchamos a Juan Pablo Castañón, bueno, no puede dar más detalles, evidentemente se trata de un proceso delicado, pero en caso de que se deba haber una corrección, es decir, va a haber una presión del peso sustantiva, porque lo que hemos visto de Turquía pues no corresponde a ningún dato específico de México ni algo que explique una exposición al sistema financiero turco, sino la percepción y el comportamiento gregario de los inversionistas, que con el tiempo, y ha ocurrido en otras ocasiones, tiende a corregirse. Me parece que es importante este aspecto del Telecán, y luego más adelante, por supuesto, lo que mencionaba Juan Pablo Castañón como uno de los temas importantes a los que hay que poner atención, que cuadren las cifras del presupuesto del próximo año, porque ya citabas pues la cantidad de recursos en el tren, 150,000 millones de pesos, inversión público-privada, bien, en cuanto a, vamos a ver qué componentes de dónde, 160,000 millones de pesos de una refinería, pues ahí será interesante ver cómo alcanza para eso los programas de becas,
más el programa de Sí, participación de ya los son estudiantes. varios compromisos, ¿no? Y ya... Anunciados. Sí, sí. Bueno, y lo que decía Juan Pablo Castañón respecto de las pensiones, porque Eso. por un lado, el presupuesto va a ser cada vez más estrecho, la parte que se puede programar entre el incremento del pago en pensiones, el servicio de la deuda cada vez mayor. Y por otro lado, específicamente en el tema de pensiones, lo que decía Juan Pablo Castañón, ¿cómo vamos a resolver la inminente crisis social que viene dentro de unos años? Y estamos hablando de 10, 20 años a lo sumo, cuando empiecen a pensionarse muchísimos mexicanos y empiecen a ver que su pensión es raquítica. Y hay dos datos nada más muy breve. Nos vamos a retirar los trabajadores que sí cotizan con el 30%, es la tasa de sustitución en el mejor de los escenarios, 27% es, digamos, el dato más concreto, pero hay un 57% de informalidad. Entonces ni los formales ni los informales les va a alcanzar. No, pues no les va a alcanzar. Sí. Y yo creo que es un tema urgente y qué bueno que lo tenga en el radar el Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal.